Voces de la montaña. El bus intermunicipal rugió con dificultad por la carretera estrecha que se retorcía como una serpiente de asfalto entre las montañas. Afuera el viento frío golpeaba los vidrios empañados y cada curva revelaba abismos cubiertos de neblina. El letrero en el tablero delantero anunciaba el destino: La Peña, Cundinamarca. Samuel, con su maleta de cuero desgastada en las piernas, miraba con curiosidad aquel paisaje agreste. Había escuchado del pueblo por un antiguo compañero de universidad que hablaba de su tranquilidad, de la hospitalidad de sus gentes y de un silencio tan puro que parecía detener el tiempo. Pero también, entre risas nerviosas, había mencionado algo más. Allá la montaña guarda secretos. Mejor no preguntes de noche. El bus frenó de golpe. Una vaca atravesaba la vía. El conductor, un hombre curtido de piel oscura y voz rasposa, aprovechó la pausa para mirar por el retrovisor. ¿Primera vez en la peña, muchacho?, preguntó sin quitarse el cigarrillo de la boca. Sí, señor. Vengo a pasar unos días, a escribir, respondió Samuel tratando de sonar casual. El conductor soltó una risa breve, pero sus ojos no acompañaron la sonrisa. Entonces escriba rápido, dijo. Aquí la noche es larga. El bus arrancó de nuevo y, tras una hora más de curvas y neblina, Samuel llegó al pequeño terminal improvisado del pueblo. Una explanada de tierra con dos bancas de madera y un aviso oxidado que decía: «Bienvenidos a la Peña». Lo primero que notó fue el silencio. A pesar de ser mediodía, no había el bullicio típico de los pueblos colombianos. Ni niños jugando, ni música de radio a todo volumen, ni el martilleo de un taller. Solo el repicar lejano de una campana en la iglesia y el graznido de un gallinazo que giraba lento sobre el campanario. Samuel respiró hondo. El aire era húmedo, frío, cargado de ese olor metálico de la tierra mojada. Caminó hacia la plaza central, donde unas pocas casas coloniales, de paredes encaladas y tejas rojas, parecían mirar con recelo a los forasteros. Allí encontró a la señora Josefa, la dueña de la pensión donde se hospedaría. «Bien pueda, joven», lo recibió con una sonrisa forzada. «Esta es su pieza. No es mucho, pero aquí dormirá calentico». El cuarto era sencillo: una cama de hierro, una mesa de noche y una ventana que daba a la montaña, desde donde se miraba el polideportivo y de fondo se ocultaba el sol tras las montañas. Desde allí, Samuel vio un peñasco enorme que parecía partir el cielo en dos. Era una roca descomunal, oscura, que emergía entre la neblina como la silueta de un gigante agazapado. «De ahí viene el nombre del pueblo», explicó Rosaura, al ver su mirada fija en la mole de piedra. «La peña nos protege, aunque algunos dicen que también nos vigila». Samuel arqueó una ceja. «¿Que los vigila?». La mujer bajó la voz. «No haga caso. Son dichos de la gente vieja. Usted descanse, que el frío aquí cala hasta los huesos». La tarde cayó rápido. El cielo se tiñó de un gris morado y las calles quedaron vacías. Samuel salió un momento a caminar y se sorprendió al ver cómo, a las 6 en punto, todos los vecinos cerraban puertas y ventanas. Era como si una orden invisible obligara al pueblo a recogerse. El único lugar abierto era la cantina de don Efraín, de donde escapaban notas de carranga y olor a aguardiente. Intrigado, Samuel se acercó y pidió un café. El cantinero, un hombre fornido de bigote espeso, lo miró con desconfianza. «¿Forastero, cierto?», preguntó sirviendo el pocillo con aguardiente. «Sí, vengo de Bogotá». Don Efraín asintió despacio, como si eso explicara todo. Luego se inclinó hacia él. «Le voy a dar un consejo. Cuando escuche los silbidos, no mire hacia el monte». «¿Me entendió?». Samuel abrió la boca para preguntar, pero en ese instante un silencio extraño cayó sobre la cantina.
Los pocos clientes dejaron de hablar. Todos miraban la puerta como esperando algo. Afuera, en la lejanía, un silbido agudo atravesó el aire, como un lamento arrastrado por el viento. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Don Efraín apretó la mandíbula y le sirvió otro guaro, sin cobrarle. «Mejor suba a dormir, forastero», dijo. «Aquí la noche no es amiga de nadie». Samuel salió apresurado. El pueblo estaba desierto y la neblina lo cubría todo. Mientras avanzaba hacia la pensión, el silbido volvió a escucharse, más cerca, más nítido, como si alguien lo estuviera llamando por su nombre. Samuel no pudo dormir bien aquella noche. El silbido seguía rondando en su cabeza, como si aún vibrara en las paredes del cuarto. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la presencia de alguien más en la habitación, observándolo desde la ventana que daba al peñasco. A la mañana siguiente, bajó a desayunar. Rosaura lo recibió con un tinto caliente y arepas humeantes, pero sus ojos cansados lo delataban. Tampoco había dormido mucho. «Doña Rosaura», dijo Samuel con cautela, «anoche escuché un silbido. Venía del monte». La mujer se quedó inmóvil con la cuchara suspendida en el aire. Bajó la voz casi a un susurro. «Yo le dije que no se fijara en esas cosas. El que presta». Los días siguientes se convirtieron en una tortura para Samuel. No importaba dónde estuviera, siempre escuchaba el silbido, a veces suave, casi como una brisa entre las hojas, otras veces tan agudo y penetrante que lo obligaba a taparse los oídos. Lo peor era que nunca sabía de dónde venía. Los habitantes del pueblo lo evitaban. Cuando lo veían en la plaza, se persignaban y se apartaban como si cargara una enfermedad contagiosa. Rosaura apenas le hablaba, y don Efraín, el cantinero, dejó de servirle guaro. Una tarde, desesperado, Samuel volvió a buscar a don Julián. El anciano lo estaba esperando en la misma banca, como si hubiera sabido que iría. «Ya no tiene remedio, muchacho», dijo sin mirarlo siquiera. «El silbador lo eligió». Samuel apretó su libreta contra el pecho. «¿Qué quiere de mí?» Don Julián lo miró con sus ojos nublados. «Quiere compañía. Quiere que alguien lo siga al monte, que suba hasta la peña. Los que lo hacen nunca regresan». El anciano extendió una mano temblorosa y le dio un rosario ennegrecido por el tiempo. «Si aún tiene fe, quizá lo proteja. Si no, al menos le servirá para morir con dignidad». Samuel lo guardó sin responder. Esa noche el silbido se volvió insoportable. Venía de todos lados, del techo, de debajo de la cama, del armario. Incapaz de soportarlo más, Samuel abrió la puerta de la pensión y salió a la calle. La neblina lo envolvía todo, densa como leche derramada. Y ahí estaba, esperándolo, una figura alta, encorvada, que avanzaba despacio hacia la loma. Samuel lo siguió, como hipnotizado. Subió por el camino empedrado que conducía a la roca. Cada paso era acompañado por ese silbido infernal que cambiaba de distancia a cada instante. A veces sonaba lejano, otras veces lo sentía ardiendo en la nuca. Las casas quedaron atrás. La vegetación se cerraba a su alrededor, húmeda y oscura. Los grillos callaron de pronto, y un silencio absoluto lo cubrió todo. Samuel supo que ya estaba dentro del territorio del silbador. De repente, un murmullo lo detuvo. Venía del bosque, de entre los árboles torcidos. Voces, decenas de voces, susurrando su nombre. «Samuel, Samuel». Aceleró el paso hasta que la roca apareció ante él. La peña, enorme, majestuosa, como un coloso negro que se elevaba hacia el cielo sin estrellas. Su superficie brillaba extrañamente bajo la luz de la luna, como si estuviera húmeda de sangre reciente. En la base de la roca, la figura lo esperaba. Era más alta de lo que había imaginado.
con brazos que le colgaban casi hasta el suelo y un rostro cubierto por una sombra imposible de penetrar. Lo único nítido eran sus labios, torcidos en una sonrisa cruel, de donde emergía el silbido. Samuel apretó el rosario y levantó la voz. «¿Qué quieres de mí?» El silbido cesó. Por primera vez, un silencio absoluto lo rodeó. Entonces la sombra extendió una mano huesuda y señaló la roca. Samuel giró la cabeza y, con horror, vio que la superficie de la peña estaba cubierta de rostros atrapados en la piedra. Decenas, cientos de bocas abiertas en un grito eterno, ojos petrificados de terror. Eran los desaparecidos, los que habían respondido al silbido, los que nunca regresaron. Una de esas caras lo heló por completo, la de don Julián, el anciano que horas antes le había dado el rosario. Sus labios de piedra aún se movían, murmurando su nombre. Samuel retrocedió, pero la sombra estaba detrás de él, demasiado cerca. El silbido volvió, tan fuerte que le atravesó los huesos. Sintió como si su propio cuerpo se disolviera, como si la roca lo estuviera llamando. Sus piernas se movieron solas. Dio un paso hacia la peña, luego otro. La piedra parecía abrirse para recibirlo. Voces lo rodeaban, clamando, pidiendo compañía en su condena. «Samuel, quédate». El rosario se le resbaló de las manos y cayó al suelo, donde se deshizo como polvo. En ese instante comprendió la verdad. No había escapatoria. La última imagen que vio fue la sonrisa inmensa de la sombra, mientras el frío de la roca lo abrazaba. Y luego, nada. Al amanecer, el pueblo despertó con un silencio más espeso que nunca. La neblina se había quedado aferrada a las calles como un sudario, y ni los gallos cantaban. Rosaura fue la primera en notar la ausencia de Samuel. La cama estaba intacta, la maleta abierta, las hojas de su libreta esparcidas sobre la mesa, llenas de garabatos desesperados, frases repetidas una y otra vez. No mirar, no escuchar, no responder. La mujer se persignó y cerró la puerta sin recoger nada. Sabía que ya era inútil. En la plaza los vecinos murmuraban entre dientes. No preguntaban por el forastero. Nadie se atrevía. En la peña, cuando alguien desaparece de noche, se entiende sin palabras. Solo don Efraín, el cantinero, se animó a comentar algo. Mientras limpiaba vasos con un trapo sucio, dijo con voz ronca: «Se lo advertí. No debía escuchar. El monte siempre cobra». Esa tarde, algunos muchachos que cuidaban ganado cerca del peñasco juraron haber visto algo extraño en la roca. Un nuevo rostro, fresco, marcado en la piedra. Un joven de mirada perdida, con los labios entreabiertos, como si estuviera a punto de silbar. El rumor se extendió en susurros, pero nadie fue a comprobarlo. Nadie se atrevía a subir. Esa noche, como cada noche, el silbido regresó. Recorrió las calles vacías, se metió por las rendijas de las puertas cerradas y se deslizó en los sueños de los niños. Algunos despertaron llorando, convencidos de haber escuchado a un hombre llamarlos por su nombre. Rosaura no durmió. Se quedó en su mecedora, rezando en voz baja, aunque sabía que sus plegarias eran inútiles. A la medianoche el viento trajo un sonido distinto. No era el silbido del silbador, sino la voz clara de un joven que gritaba desesperado. Era la voz de Samuel. «Sáquenme de aquí. No quiero quedarme». Los perros aullaron, las ventanas se sacudieron, y la voz se apagó de golpe. El silencio volvió a cubrirlo todo. Desde entonces, algunos viajeros que se han aventurado a pasar una noche en la peña cuentan la misma historia. A mitad de la noche escuchan un silbido que parece venir de la montaña. Si tienen la desgracia de mirar hacia la roca, dicen que pueden ver un nuevo rostro marcado en la piedra, con los ojos suplicando ayuda. Y siempre, entre la bruma, juran ver la silueta de un forastero que vaga perdido, con una libreta en la mano y un rosario roto en el bolsillo.
un forastero condenado a silbar por la eternidad.